que llegó a su punto culminante luego de la renuncia del presidente Evo Morales y del pedido de las Fuerzas Armadas para que eso sucediera. Golpe de Estado, fraude. ¿Cuál es el debate en Bolivia en torno a estas cuestiones de inestabilidad institucional? Estamos en comunicación con William Herrera Áñez, presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Muy buenas tardes, William. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Yo soy el agradecido y agradezco, por supuesto, el interés por esta información muy importante. William, bueno, la primera cuestión: en la Argentina hay entre las grietas y las divisiones que se producen en la discusión pública y política argentina está, sí, lo de golpe de Estado, lo de Bolivia merece ser condenado como un golpe de Estado o tiene otras sutilezas. ¿Cuál es la lectura por parte de la academia, bueno, especialistas en derecho constitucional y constitucionalismo boliviano? ¿Cuál es la lectura técnica que se hace de lo que está sucediendo en este momento en Bolivia, de acuerdo con la Constitución de Bolivia? Bueno, gracias por el interés, decía, y yo estimo de que todo el mundo de alguna manera ha sido testigo de lo que está pasando en Bolivia, incluyendo, por supuesto, a la audiencia de su medio en Argentina, porque esto ha venido sucediendo. Son 20 días que lleva el pueblo boliviano en una movilización inédita, pacífica, sin armas, sin enfrentamiento, sin derrocamiento violento. Por lo tanto, lo primero que hay que descartar y dejar lo suficientemente establecido es que aquí no se habla de un golpe de Estado. El golpe de Estado, insisto, supone violencia, supone tocar las puertas de los cuarteles. Acá no se ha hecho eso. Acá ha habido 20 días y en este momento sigue, si no en su totalidad, pero por lo menos en la mayor parte del territorio boliviano nacional, un paro pacífico, una resistencia democrática, porque el presidente Evo Morales se ha pretendido reelegir por la cuarta vez. Sí, los argentinos estamos muy enterados de cómo se ha dado este proceso desde el 20 de octubre en adelante, con la denuncia y la evidencia muy clara que ha presentado la OEA en relación al fraude cometido, y por otro lado, los hechos del fin de semana que terminan con la renuncia del presidente Evo Morales. En relación a lo que dice la Constitución Nacional, bueno, especialistas en Argentina sostienen que si hay una intervención de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, aunque sea sugiriendo la renuncia de un presidente, debe ser considerado en términos conceptuales un golpe de Estado con intervención militar. ¿Qué dice la Constitución Nacional de Bolivia en relación al rol y al alcance del rol de las Fuerzas Armadas en Bolivia? Bueno, las Fuerzas Armadas es verdad que no deliberan ni debaten, pero acá, pues, ante la luz de los hechos, el fraude electoral demostrado por el informe de la OEA y con la necesidad de pacificar el país porque estaba por generarse una espiral de violencia, entonces han habido sugerencias, pero ha sido una simple sugerencia de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública también, lo que acá se llama la Policía Nacional. Lo que hicieron fue replegarse a sus cuarteles, a sus unidades policiales, y simplemente decir, bueno, nosotros estamos con la Constitución, respetamos el orden constitucional, no estamos con ningún partido político, y en consecuencia eso supuso, por supuesto, un desconocimiento de la autoridad, pero es que la autoridad del presidente Evo Morales ya venía siendo desconocido, ya había perdido legitimidad hacía mucho tiempo. Ahora, cuando, en todo caso, el que dio golpe, diría yo, ha sido el presidente Evo Morales y no las Fuerzas Armadas ni la policía. Porque Evo Morales fue el que desconoció el referendo y después vino el fraude. Ahora, William, en la discusión que se ha dado a partir de la lectura de algunos artículos de la Constitución Nacional de Bolivia, surge que las Fuerzas Armadas, en uno de esos artículos se sostiene, las Fuerzas Armadas pueden comunicar su perspectiva sobre cómo encontrar una solución ante un problema que se da, pero que eso no puede significar la sugerencia de renuncia del presidente de la República. Es la lectura que hacen algunos. La renuncia venía ya, la renuncia ya venía pedida por los movimientos cívicos, digamos, ¿no es cierto? El movimiento cívico
el movimiento ciudadano era quien exigía la renuncia frente al fraude ligado ya comprobado con el informe de la Organización de Estados Americanos. Yo rechazo, insisto, de que no se puede hablar de un golpe de Estado. Ha habido una sugerencia con la finalidad de pacificar el país, porque en todo caso Evo Morales aparentemente nunca pensó salir de a buena, etcétera, etcétera. Entonces, frente a una situación tan de convulsión, de una posible espiral de violencia, lo que las Fuerzas Armadas hicieron en definitiva fue sugerir eso, pero una sugerencia para mí no conlleva una obligación, no es vinculante y por lo tanto eso no habría que tomarlo, no se lo puede tomar como un golpe propiamente. El golpe para mí es algo que tiene que ver mucho más con la violencia, con que las Fuerzas Armadas hubieran tomado las armas. Las Fuerzas Armadas han tenido un comportamiento ejemplar, no se han metido en absoluto, al contrario, han evitado ser instrumento en este caso de Evo Morales para perpetuarse en el poder. Evo Morales ha cumplido 14 años en el poder, interrumpidamente, con una serie de fraudes electorales, con una serie de manipulaciones, concentrando el poder, con mucho abuso de poder, con muchos hechos de corrupción, ha prevendalizado la propia actividad política. William, ¿está entonces, claro? Yo Sí. insisto, rechazo porque eso no cuadra dentro de la teoría constitucional hablar de un golpe de Estado. Acá había un movimiento ciudadano que, insisto, como consecuencia del desconocimiento del voto popular, se ha presionado por la vía democrática y esto ha degenerado, por supuesto, en una presión social para que hubiera renunciado el presidente Evo Morales. William, en relación al rol que tienen los cabildos ciudadanos, de acuerdo con la Constitución de Bolivia, porque otro de los cuestionamientos que se hacen es este empoderamiento de la figura de Camacho, que no ha sido votado por nadie y, sin embargo, se ha rogado la representación de parte de la ciudadanía en Bolivia y parte de la ciudadanía le ha entregado esa representación. ¿Cuál es el rol de los cabildos o de las plataformas ciudadanas de acuerdo con lo que dice la letra de la Constitución en Bolivia? La Constitución reconoce como una forma directa de la democracia o de la democracia directa a los cabildos, pero por supuesto también aclara la Constitución que los cabildos no son vinculantes. Pero en Santa Cruz, que es donde se gesta, donde comienza todo este movimiento, hubieron sendos cabildos, no uno sino muchos cabildos, varios cabildos, donde se le encomendó a José Luis Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que es una organización civil que representa a las fuerzas vivas, en este caso de Santa Cruz, y que tiene una larga historia. Esa institución se ha creado a mediados del siglo pasado y que ha sido de alguna manera la institución contestataria del Estado central. Nosotros somos un Estado unitario, centralista, donde Santa Cruz prácticamente ha sido olvidada muchas veces por el centralismo que se maneja en La Paz. Entonces el Comité Cívico ha sido gestor y promotor de muchas conquistas departamentales. Les cito el tema de las regalías, por ejemplo, la autonomía que en este momento que estamos viviendo en Bolivia fue gestada, promovida y de alguna manera impuesta por el movimiento cívico de Santa Cruz. O sea que el movimiento cívico de Santa Cruz y la institución a la que representa José Luis Camacho tiene una legitimidad y una representatividad en esa dimensión. Es verdad que no se vota porque no es una elección, Claro. pero es una institución que tiene una historia y tiene, por decirlo así, un derecho propio, un derecho natural de pedir, y en este caso hubieron muchísimos referéndums que le dieron el mandato a Camacho, y Camacho en este caso se ha convertido, por supuesto, en un líder nacional y ha sido el que ha presionado y el que ha movilizado a todo este paro en el que está Bolivia y finalmente ha terminado obligando a renunciar a Evo Morales y a Álvaro García Linera. William, ¿existe esta posibilidad? Usted me dirá si esta lectura por lo menos es atendible, que dado la inestabilidad institucional y la debilidad institucional que comienza en 2016 a partir de la negativa de Evo Morales de reconocer el resultado de aquel
plebiscito vinculante, la apelación ante la Corte, el Tribunal Superior, la Corte de Bolivia, que le termina dando la razón en un fallo sesgado, según los críticos, y finalmente este proceso electoral con una clara denuncia de fraude por parte de la OEA. ¿Existe la posibilidad de que, dado esa debilidad institucional en la que ha entrado Bolivia desde 2016, ninguno de los actores en juego, ni Evo Morales y su oficialismo, ni Camacho, ni las Fuerzas Armadas, estén cumpliendo sus roles de acuerdo con la letra de la Constitución? Y todos sean un poco responsables de esta debilidad institucional que culmina en lo que algunos consideran, por lo menos la oposición y algunos de los países de la región, golpe de Estado, y desde Bolivia no se percibe como tal, dada la violación de la institucionalidad que se viene dando desde 2016. Yo insisto que en todo caso, si alguien ha dado un golpe de Estado, ha sido el presidente Evo Morales cuando no respeta el 21F, lo que acá se conoce como el 21F, que es el referéndum vinculante, donde él perdió. Y además la Constitución prohíbe la reelección después de un primer mandato. Solamente hay una reelección en forma inmediata después del mandato, y por lo tanto Evo Morales se estaba ya haciendo reelegir por la cuarta vez. Entonces, a ver, si hablamos de vulnerar el orden constitucional, en todo caso, el que ha vulnerado el orden constitucional siempre ha sido Evo Morales. Y lo que ha hecho en este caso la ciudadanía organizada, en este caso en el Comité Cívico, el Comité de la Democracia y una serie de instituciones, y de paso el acompañamiento de la OEA en todo esto, es precisamente protestar pacíficamente por todos estos abusos y atropellos que venía cometiendo Evo Morales. Igual, de todas maneras, las protestas que se ven en televisión y en las redes sociales son muy violentas por el lado del oficialismo, de los adherentes al oficialismo, pero también por el lado de los adherentes a la oposición. Hay incidentes de enorme violencia también. Sí, pero fíjese en todo caso que la violencia ha venido y sigue viniendo de parte de los seguidores de Evo Morales, porque se ha incendiado la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, que es la cabeza visible del CONADE, digamos que es el Comité de Defensa de la Democracia, y de una periodista, Casimira, no recuerdo ahora el apellido, pero fíjense quiénes son las víctimas. Usted no me vaya a decir que ha habido un autoatentado. Es verdad que son gente violenta. La alcaldesa de Vinto, que fue agredida de una manera muy humillante la semana pasada, ¿no le parece inquietante también ese hecho? Sí, pero ¿quién estaba gobernando hasta ayer domingo? Era el MAS, ¿no es cierto? Tenía todo el control del poder, etcétera, etcétera. Entonces, el problema, insisto, es que son pequeños grupos violentos y que lamentablemente Evo Morales, en vez de pedir perdón a Bolivia por todo lo que ha sucedido, sigue insistiendo en esta violencia, en decir que va a volver. Tiene el derecho de volver a candidatear, pero nunca jugaron limpio, nunca jugaron con las reglas democráticas. Es más, usaron a la democracia, usaron a las instituciones democráticas para tratar de debilitar a toda la institucional democrática. Ese libreto venezolano, el libreto nicaragüense y el libreto de Cuba, que intentaban usarlo y lo han usado muy bien acá en Bolivia. William, última cuestión. Y estas son las consecuencias. A partir de esta denuncia de fraude y de la convocatoria eventualmente a nuevas elecciones, ¿cómo es, mientras tanto, este vacío de poder que se ha generado, cómo se logra suplir esta situación? ¿Quién estará a cargo? ¿La segunda vicepresidenta del Senado será la persona a cargo de esta transición hacia las elecciones? Bueno, es cierto que se ha generado un vacío de poder, han habido muchísimas renuncias, tanto de parlamentarios, legisladores, como de autoridades del Poder Ejecutivo, y por lo tanto hay un vacío de poder que debe superárselo cuando quien ahora va a asumir como presidenta del Senado, entiendo yo, es una senadora, Yanine Áñez. Ella a su vez asciende porque la presidenta del Senado ha renunciado la segunda vicepresidenta, entonces le corresponde a la tercera, digamos, autoridad en sucesión interno dentro de la Cámara de Senadores asumir la
presidencia del Senado y en consecuencia a través de ella tendría que articularse toda una suerte de un pequeño pacto político tendrá que haber para buscar cómo hacer una transición lo más democrática posible. Yo sostengo constitucionalmente que quien sea en este momento la presidenta o el presidente de la Cámara de Senadores es a su vez quien debe asumir la presidencia del Estado boliviano. Bien. Sin embargo, la mayoría de la Asamblea Legislativa, la mayoría de legisladores son del movimiento al socialismo, ellos tienen los 2/3. Habrá que ver si concurren, creo que están siendo convocados para mañana, habrá que esperar si concurren o si de repente boicotean esta convocatoria y de ahí para adelante se abre un otro escenario distinto. En principio, si comparecen todos los legisladores, o por lo menos para hacer el quórum necesario, pues esto se tendrá que ir decantando en cuestión de un par de días. Tendríamos un presidente interino, seguramente se va a llamar a elecciones, lo que se ha resuelto, porque ha habido un fraude monumental, y este país tendrá que ir reencauzándose institucionalmente. Muchísimas gracias, William Herrera Áñez, desde Bolivia, especialista en Derecho Constitucional boliviano. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Vamos a un informe sobre los hechos sucedidos en Bolivia que culminaron en esta crisis.